Gracias. Allí, pero vemos sus diapositivas en el esquema de presentación. que usted, sí, no, que usted va viendo, Okay. no en la presentación. Ok. Y así solo ven no en modo presentación, ¿verdad? No en modo presentación, no. Ok. Parece que hay que hacer un cambio en la pantalla para que podamos ver. Sí, es que tengo dos pantallas. Y estoy un poco averiguando dónde es que tengo que elegir la pantalla. Sí, me parece que hay varias opciones de toda la pantalla, una ventana y una pestaña. O sería toda la pantalla o una ventana. Ahora sí, no. No, se sigue viendo en modo Ok. que es que usted ve. Gracias. Pues mira, no encuentro la manera, pero si les parece y se ve bien así como lo ven ahorita, yo creo que así lo presento. Ok, sí, no tenemos ningún problema. Dice que tiene dos pantallas, ¿verdad? Así es. Okay, sí, no, lo que habría que hacer es cambiar la pantalla que está presentando, pero eso creo que es en la configuración de la computadora y probablemente nos tardemos un poco Sí, más. no, si les parece y si lo ven bien así la presentación, yo no tengo problema en presentárselos así. Ok, perfecto, gracias. Creo que esperamos todavía un minuto a que se unan más compañeras y compañeros. Gracias. Claro. Dar inicio. Bueno, buenas tardes, amable auditorio. Hoy, 30 de agosto de 2021, nos encontramos en la primera ponencia del primer ciclo de conferencias hacia una mirada integral sobre la vejez. Este está siendo organizado por el Laboratorio de Psicología Cognitiva del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Agradecemos amablemente a la dirección de nuestro centro, del 5, por su respaldo en la realización de este ciclo, a la Jefatura de Servicios y Extensión, por supuesto, por hacer posible su difusión. También agradecemos especialmente al comité organizador compuesto por la maestra Carla Mata, quien ha hecho verdaderamente posible la realización de este ciclo, al maestro Isidoro Astudillo y finalmente al doctor Javier Sánchez por su incondicional apoyo y disposición. Bueno, este ciclo de conferencias tiene la finalidad de establecer un diálogo intertransdisciplinar sobre la vejez, sin la necesidad de recurrir a prejuicios dentro de la ciencia que enfatizan el declive en esta etapa del desarrollo. Este ciclo se llevará a cabo los últimos lunes de los meses de agosto a noviembre de este año, a las 14 horas, y contará con la participación de 4 ponentes, los cuales pertenecen a diferentes áreas disciplinares. Para los detalles sobre los
siguientes ponentes y sus charlas, les pedimos que se mantengan atentos a la página web del 5 para acceder a esta información. Es un gusto para nosotros recibir al maestro en ciencias, Aarón Salinas Rodríguez, del Instituto Nacional de Salud Pública, quien nos presentará la ponencia titulada Salud y Envejecimiento Poblacional en México. Me voy a permitir leer su reseña curricular. Bien. El maestro en ciencias, Aarón Salinas, es maestro en metodología de la ciencia por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Es además maestro en bioestadística por el Instituto Nacional de Salud Pública, investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública. Es profesor de la Escuela de Salud Pública de México, en la cual imparte cursos de bioestadística, datos categóricos y datos longitudinales. Ha publicado 81 artículos científicos en las áreas de envejecimiento, estadística y evaluación de programas en revistas internacionales. Sus intereses de investigación incluyen estudios sobre envejecimiento de la población, estadística y epidemiología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 2, la Asociación Mexicana de Estadística y la Red Temática sobre Envejecimiento en América Latina. Bienvenido, maestro Salinas Rodríguez. Antes de cederle la palabra, saludo con mucho gusto a nuestro público, a los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California y, por supuesto, a los alumnos de nuestra universidad del 5 y 10. Invitamos amablemente a todos a mantenerse atentos. Presentación, por favor, su micrófono cerrado. Al final de la presentación, que tomará alrededor de 40 minutos, daremos un espacio para preguntas y respuestas que podrán formular en el chat o levantando la mano para quienes se encuentren dentro de la sesión de Meet. De igual manera, quienes estén observando la conferencia a través de Facebook Live pueden colocar sus preguntas en los comentarios. Bien, le pido al maestro Salinas que por favor inicie su presentación. Gracias, buenas tardes. Por supuesto, agradezco la invitación para hablar de este tema y si me permiten, pues doy inicio a la presentación, la cual efectivamente vamos a tocar temas básicamente que tienen que ver con el envejecimiento poblacional y la salud. Al respecto, tengo este breve esquema. Vamos a hablar brevemente del envejecimiento poblacional, lo que significa, lo que es. Presentaremos este concepto clave en el estudio actual de los adultos mayores, que es el envejecimiento saludable. Después presentaremos algunos datos del envejecimiento poblacional y la salud en México, del perfil de salud de los mexicanos de 60 años y más. Eso nos va a servir para introducir dos temas fundamentales también en el área del envejecimiento, que es la discapacidad y la dependencia funcional. Hablaremos muy brevemente al final de las trayectorias del envejecimiento saludable, ya con resultados empíricos, digamos. Y al final, pues unas breves conclusiones. Entonces, primero hablemos del envejecimiento poblacional. Lo primero que hay que reconocer es que este representa un reto sin precedentes para la humanidad. Y voy a decir por qué representa este reto. Muy recientemente se presentó un hito en la historia de la humanidad. Por primera vez hay más adultos mayores de 65 años o más que niños menores de 5 años a nivel global. Esto sucedió justo hace 5 años, en el 2015, entre el 2015 y el 2016, pueden ver esta gráfica. Por primera vez se cruzaron las líneas. Hay en el mundo una proporción más grande, un mayor porcentaje de adultos mayores que de niños menores de 5 años. Y la tendencia, como ustedes pueden observar, es que esta brecha se va a abrir aún más. De hecho, fíjense que esta estadística se sigue desde hace algún tiempo, desde 1950, y vean que en 1950 la brecha pues era casi de 10 puntos de diferencia, más porcentaje de niños, y esto se va a invertir para el año 2050. Es decir, a nivel mundial la población está envejeciendo. Hay cada vez más niños pequeños y cada vez más adultos mayores en el mundo. Con respecto a México, la situación es muy distinta. Vean, estas son tanto estadísticas desde 1950 con un número absoluto de personas y las proyecciones al 2050. También en México, para el año 2018 hubo más adultos mayores de 60 años y más que niños menores. Después, para cerca de un par de años más, va a haber más adultos mayores de 65 y más, que es la línea gris.
tan pronto como en unos 10 años, para el año 2032, 33, habrá incluso más adultos menores de 70 años y más que niños menores de 5 años. Y bueno, la gráfica culmina en el 2050, pero por ahí del 2053 incluso va a haber más adultos de 80 años y más que niños menores de 5 años. Entonces, hasta aquí una primera reflexión muy rápida es que de esto tiene importantes implicaciones para el país, términos sociodemográficos, económicos, de salud, muy amplios, ¿no? Todavía en México seguimos pensando en estrategias particularmente de salud pública, como si la mayor proporción de individuos en la sociedad fueran niños menores de 5 años o menos. Y esto ya no es el caso. No quiere decir, por supuesto, que olvidemos las políticas para niños menores, pero tenemos que ampliar nuestro abanico para pensar en personas que están envejeciendo y todo lo que eso significa. Bueno, puede verse entonces que el envejecimiento poblacional es un hecho a nivel mundial. Sin embargo, existe un cierto grado de heterogeneidad según las distintas regiones del globo. Vean, para el año 2015, prácticamente todo el mundo tenía no más de 20% de adultos mayores, excepto Japón. El mapa de la izquierda, digamos, es el del 2015. Solo Japón tenía entre 20 y 25% de adultos mayores. Todos los demás países no, pero había mucha heterogeneidad, ¿no? Pero en 2015 México tenía aproximadamente 10% de adultos mayores de 60 años y más, pero ven que las proyecciones para el 2050 son, otra vez nos hablan de un mundo que está envejeciendo, ¿no? Todo el norte, Norteamérica, Europa, China, Rusia aproximándose muy rápidamente, van a tener porcentajes que van a superar el 20%, incluso llegando al 30%. Latinoamérica se está acercando muy rápidamente al 20% de su población de adultos mayores, y el único continente que se va a mantener relativamente joven es África, como lo pueden ver. Pero la idea que les quiero decir aquí es que sí está envejeciendo el mundo, pero hay una amplia heterogeneidad en cómo están envejeciendo, ¿no? Y esa misma heterogeneidad se observa incluso de acuerdo a las regiones del mundo. Pongo aquí algunas estimaciones. Entre el 2015 y el 2050, la tasa de crecimiento anual, esto es decir, cada año cómo va a crecer el porcentaje de adultos de 65 más. Vean, la región del mundo que va a envejecer más rápido, medido por la tasa de crecimiento anual en el porcentaje de adultos mayores, es Latinoamérica, en un 11.6%. África lo hará solo en un 2.5%, mientras que Europa 10.3% y Asia 10.1%. Es decir, la región que va a tener un crecimiento, una tasa de crecimiento anual más grande es Latinoamérica. Pero esta misma heterogeneidad se observa de acuerdo al nivel de ingreso de los países, ¿no? Ustedes saben que el Banco Mundial y la OCDE clasifican al mundo socioeconómicamente hablando en países de altos ingresos, medianos ingresos y bajos ingresos. Y aquí les presento las tasas de crecimiento, esas mismas tasas de crecimiento. Países de ingresos altos y medianos, que se conocen como Upper Middle Income, van a tener la tasa de crecimiento anual más alta, 13.4. Fíjense, estos países de ingresos altos medianos van a crecer más rápido que los de altos ingresos, que solo lo van a hacer en 9.8. Luego van a estar los países de ingresos bajos y medianos, de 6.2. Y finalmente los de bajos ingresos, que están concentrados en África, cuya tasa de crecimiento anual va a ser solo del 1.9%. Pero quiero que observen algo muy detenidamente. Fíjense que México es un país de Latinoamérica, punto número 1, y 2, es un país de ingresos altos y medianos. De modo tal que México se encuentra justo en la intersección de los países que van a tener una tasa de crecimiento anual mayor de los adultos mayores, el 11.6% de Latinoamérica y el 13.4% de ingresos altos y medianos. Sí, las proyecciones es que México va a estar entre los países que de aquí al 2050 van a tener una tasa de crecimiento anual mayor en el mundo en cuanto a adultos mayores de 65 años o más. Pero hay un dato más que quiero mostrarles en términos de envejecimiento poblacional. Y esto tiene que ver con la velocidad a la que envejecen los países. Es distinta. Les voy a presentar una gráfica que se ha vuelto prototípica cuando se habla de la demografía, del envejecimiento poblacional, que es esta. Este es el número de años que tardaron algunos países en pasar del 10 al 20% en su población de 60 años y más. Lo voy a repetir para que la gráfica quede clara. Es el tiempo que transcurrió para pasar del 10 al 20% en la población de adultos de 60 años y más. Por ejemplo,
Francia, en 1850, su población de 60 años y más era el 10%. ¿Cuándo llegó al 20%? Llegó al 20% en el 2000. Es decir, Francia tardó 150 años en pasar de 10 a 20%. Suecia unos 100 años, Reino Unido unos 100 años, Estados Unidos unos 100 años, ¿no? Japón es un caso atípico, él tardó solo 40 años en pasar del 10 al 20%, es un caso atípico, lo voy a dejar aparte ahorita. Pero fíjense, los países emergentes, que le llamamos de economías emergentes, ahora son una realidad. China, Brasil e India van a tardar un aproximado de 20 años en pasar del 10 al 20%. Eso tiene una implicación poderosísima a nivel de país. Mientras Francia tuvo 150 años para prepararse, para ver envejecer a su población, tener la infraestructura adecuada, formar a sus profesionales, tener toda la infraestructura para atender a una población envejecida, China, Brasil e India no van a tener ese mismo tiempo, solo 20 años. Entonces estos países de altos ingresos como Francia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos han tenido mucho tiempo para prepararse. Nuestros países no. En esta gráfica no está México, pero vean la siguiente que les voy a presentar. Voy a comparar a Francia, que tardó 150 años, con México, y ven ustedes que la diferencia es absolutamente abismal y dramática, ¿no? Este es el tiempo que transcurrió, ¿no? O más bien dicho, la tasa de velocidad de envejecimiento. Vean que Francia tiene una pendiente relativamente empinada, pero México, la tasa de crecimiento de la población de adultos mayores es altísima comparada con la de Francia. Entonces México tiene muy poco tiempo para prepararse. Se están tomando algunas acciones, pero ciertamente tenemos muchos pendientes para una población que va a estar envejeciendo rápidamente. Y déjenme concluir esta parte con esa idea. Hoy en día es muy común oír decir es que México está envejeciendo muy rápidamente. Eso no significa que todos estén haciendo viejo, punto número uno. Pero punto número dos significa que si nos comparamos con otros países, nuestra tasa de envejecimiento es rapidísima, ¿no? Entonces eso tiene otra vez importantes implicaciones para varios ámbitos económicos, sociales, pero quiero centrarme en el de la salud, que tiene que ver con estar preparados en términos de la oferta médica, ¿no? En México tenemos un rezago enorme de geriatras, por ejemplo, ¿no? Es decir, personal médico especializado en atender la salud de los mayores. Estamos a años luz de lo que tienen estos países, en clínicas especializadas, y en fin. Y por supuesto lo mismo aplica para el ámbito económico, social, de educación también. Entonces, estos datos, ver que el mundo está envejeciendo nos lleva a esta siguiente reflexión. Por un lado, uno podría pensar que el proceso de envejecimiento poblacional puede ser interpretado como un éxito relativo de las sociedades modernas. Es decir, vivimos más que nuestros antepasados. Pero fíjense que también representa un enorme reto. Nos presenta al menos esta dicotomía. Todas las dicotomías son abusivas en cierto sentido, pero déjenme plantearlo así para efectos de la presentación. ¿Qué nos espera como humanidad y como país este proceso de envejecimiento poblacional? ¿Vendrá el envejecimiento acompañado de más años de buena salud, bienestar y productividad? ¿O se caracterizará por la presencia de más enfermedades, discapacidad, dependencia y mayores costos asistenciales? Por supuesto que entre estos dos extremos hay escenarios intermedios. Pero ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué nos espera como sociedad? ¿Y cómo quisiéramos envejecer como individuos? Quisiéramos envejecer, supongo que todos diríamos que sí, con buena salud, bienestar y productividad, y seguramente nadie quisiera envejecer con más enfermedades, discapacidad, dependencia y mayores costos asistenciales. Ese es el enorme reto que representa. Sí, vivimos más, somos más longevos. El gran reto es cómo vamos a envejecer, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ¿no?, que prácticamente todo el estudio actual que tiene que ver con la salud y el envejecimiento poblacional se está dirigiendo hacia este concepto relativamente nuevo, que es el del envejecimiento saludable. Este concepto se lanza hace apenas 5 años en el Informe Mundial sobre Envejecimiento de la Organización Mundial de la Salud en el 2015. Presenta este concepto de envejecimiento saludable. Y voy a dedicar un par o 3 diapositivas a él para después hablar ya de datos empíricos de cuál es el perfil nuestro en México.
Primero déjenme decirles algo muy rápido. La dinámica de la salud en la vejez es compleja, ¿no? Pero hay unos elementos que claramente todo mundo, los que nos dedicamos al área del envejecimiento, reconocemos como elementos fundamentales. Uno, las capacidades físicas de las personas. Eso determina mucho cómo envejecemos. Y voy a retomar esta idea a lo largo de lo que resta de la presentación varias veces. También las capacidades mentales y, por último, la funcionalidad de las personas mayores. Y sobre eso voy a abordar el argumento varias veces. ¿Por qué también decimos que esta dinámica es compleja? Porque con el paso de los años se producen numerosos cambios a nivel fisiológico que aumentan de cierta manera el riesgo de enfermedades crónicas, ¿no? Está bien documentado que después de los 60 años existen grandes cargas de discapacidad y muerte, y que ellas, la discapacidad y la muerte, se deben a la pérdida de la audición, de la visión, de la movilidad, a las enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades respiratorias, el cáncer y la demencia. Todo esto es bien sabido. Pero, digamos, a pesar de esto que acabo de poner, hay un enorme pero que espero poderlo platicar de manera profunda en lo que resta de la presentación, porque esto de la presencia de enfermedades no es lo más importante para un proceso de envejecimiento y para el envejecimiento saludable. Y aquí ahondo un poco en la idea. Esto es lo primero que debe quedar claro cuando se analiza el envejecimiento y se quiere hablar de envejecimiento saludable. La presencia de estas afecciones, de las enfermedades crónicas, no dice nada sobre el impacto que pueden tener en la vida de una persona mayor. Y pongo dos casos hipotéticos. Primero, en algunas personas mayores, por ejemplo, es posible controlar fácilmente la hipertensión arterial con medicamentos y otro tipo de tratamientos, no solo medicamentos, en un estilo de vida, ¿no? De la alimentación, etc. Pero en otras hacen falta múltiples tratamientos con efectos secundarios considerables. Entonces puedo tener dos personas adultas mayores, incluso no adultas mayores con hipertensión, una vivir su vida normal y plena y otra no. Entonces puede ser, ¿no?, que el quid del asunto, el punto central no es la presencia de la enfermedad, sino otro tipo de cosas que vamos a abordar ahorita en la presentación. Del mismo modo, otro caso hipotético, las personas mayores pueden padecer deficiencias visuales, ¿no?, relacionadas con la edad. Sin embargo, ¿no?, si tengo a dos, una persona puede conservar el pleno funcionamiento de su vida con la ayuda de lentes. Pero una persona que no tenga a ese aspecto tan básico como unos lentes, tal vez sea incapaz de realizar tareas sencillas como leer o preparar alimentos, ¿no? Entonces, la debilidad visual al final del día, otra vez, no es el hecho poderoso que va a marcar la trayectoria de un envejecimiento saludable, sino las capacidades, los elementos que puedan ayudarte que a pesar de tener un padecimiento como la hipertensión o una disminución en tu agudeza visual, ¿no?, si tienes los recursos adicionales, puedes perfectamente tener una trayectoria de vida saludable como adulto mayor, ¿no? Y voy a seguir insistiendo sobre este tema varias veces. ¿Qué es entonces el envejecimiento saludable? Primero, ¿no?, es un concepto muy amplio, se utiliza en todos lados, ¿no?, entre académicos y políticos. Sin embargo, no había, aquí debería haber puesto, no había un consenso sobre qué implica este concepto y cómo se puede definir o medir, ¿no? Tradicionalmente, fíjense, el envejecimiento saludable se definió así, cosa que ya está hoy en día superada, ¿no? Se llegó a utilizar el concepto de envejecimiento saludable para referirse a un estado positivo, libre de enfermedades y que distingue entre individuos saludables y no saludables. Esta definición ya está más que superada. El envejecimiento saludable no se refiere a que no tengas ninguna enfermedad crónica, ninguna pérdida en tus capacidades sensoriales. No. Y lo pongo en la siguiente viñeta. Esta distinción es problemática en la vejez debido a que muchas personas presentan una o más afecciones, enfermedades crónicas, que están bien controladas y tienen poca influencia en su capacidad funcional. Por eso es que esta definición es problemática. Envejecimiento saludable no significa la ausencia de enfermedades, punto número 1. Entonces, a raíz de esto, ¿no?, y con la meta de establecer una estrategia de salud pública para el envejecimiento, la OMS ha lanzado una definición muy amplia de envejecimiento saludable
que se basa en dos conceptos fundamentales. Uno, en el curso de vida, es decir, si queremos entender el envejecimiento, tenemos que verlo con una perspectiva de curso de vida. Y les voy a decir por qué. Encontrar a un adulto mayor enfermo o a un adulto mayor saludable, para comprender por qué uno envejeció enfermo y otro envejeció saludable, tenemos que comprender cuál fue los determinantes de esos dos actos desde su infancia. Eso se llama una perspectiva de curso de vida. Las precariedades que se viven en la niñez, en la juventud, los estilos de vida malos en la adultez se encarnizan, digamos, aterrizan en el envejecimiento. Y el otro enfoque que la OMS considera es el de las perspectivas funcionales. El énfasis no va a estar en la presencia o no de enfermedades crónicas, sino en cómo funciona la gente, cuál es su capacidad funcional. No quiero que lo pierdan de vista, porque sobre esos dos conceptos es que gira en torno el concepto de envejecimiento saludable. Entonces, esta es la definición más acabada que el día de hoy tenemos, que prácticamente todos los países miembros de la OMS han alcanzado ese consenso, no todos. Y entonces hoy en día se entiende el envejecimiento saludable como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Fíjense, no hay ninguna sola mención a la salud, la enfermedad, las enfermedades crónicas, ni los padecimientos agudos, ¿no? Porque hoy en día hemos entendido que un envejecimiento saludable se da si somos capaces de mantener la capacidad funcional. ¿Y qué es la capacidad funcional? Ahorita voy a hablar de eso, ¿no? Pero puedo adelantarles. Es la capacidad que tú mantengas para tu funcionamiento diario. Y el funcionamiento diario tiene que ver con caminar, comer, valerte por ti mismo, ¿no? Poderte bañar, poder comer por ti mismo, poder subir y bajar escaleras. Esa es la capacidad funcional. Y eso permite el bienestar en la vejez. Eso es el envejecimiento saludable. Y vuelvo a insistir, con esto cierro esta diapositiva. Puede haber una persona que tenga hipertensión, diabetes, pero si las tiene bien controladas y tiene capacidad funcional, diríamos que es una persona que tiene un envejecimiento saludable. El punto central no es la presencia o ausencia de enfermedad para un envejecimiento saludable. El punto fundamental es la preservación de la capacidad funcional. La capacidad funcional debe permitirte desarrollarte en el ámbito donde tú te manejes, tu hogar, tu escuela, tu trabajo, tus amigos, de manera funcional, ¿no? Todos los días. Eso es el envejecimiento saludable. Y bueno, aquí nada más esta diapositiva la presento por completez, porque hay tres elementos fundamentales que definen el envejecimiento saludable. Uno, los entornos, el entorno, y es un concepto muy amplio. Tiene que ver con tu contorno socioeconómico, social, demográfico, con la infraestructura, como el lugar donde vives, si vives en la ciudad o si vives en el campo, ¿no? Con tu ingreso. Todos esos entornos determinan si se da un envejecimiento saludable o no. En esos entornos también tienen que entrar las relaciones sociales, las redes de apoyo social de las personas. El segundo elemento que define el envejecimiento saludable es la capacidad funcional. La capacidad funcional es esta capacidad para desarrollarte por ti mismo en el ambiente donde tú te mueves. Y el tercero es un concepto más individual, incluso biológico, que es la capacidad intrínseca, que también es un concepto, digamos, relativamente nuevo. Y como se lo ven a la izquierda, tiene que ver con características personales, la herencia genética y características de salud, que incluyen tendencias fundamentales relacionadas con la salud, hábitos de salud, cambios fisiológicos y algunas otras cosas, procedimientos de salud, ¿no? Lo pongo solo por completez. Y aquí lo defino un poco, que la capacidad funcional comprende los atributos relacionados con la salud que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Vean, esta es la definición de capacidad funcional. Todos aquellos atributos relacionados con la salud que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella, ¿no? Después está una definición de capacidad intrínseca y el entorno. En el entorno, como yo les decía, es todos los factores del mundo exterior que forman el contexto de una vida, incluye el nivel macro, el nivel del hogar, la comunidad y la sociedad en general, ¿no? Lo dejo solo por completez. Estos son los elementos que definen un marco, digamos, teórico, conceptual de lo que es el envejecimiento saludable. Bueno, dicho lo anterior, como eso fue como de una revisión rápida, digamos, del envejecimiento poblacional y el envejecimiento saludable, déjenme presentarles un poco el contexto del envejecimiento poblacional y la salud en México.
Primero les quiero dar contextualizarlos en qué lugares del mundo está ubicado México en términos de su envejecimiento. Aquí les presento 3 indicadores muy rápidos, por ejemplo, y muchos de estos indicadores ustedes ya los conocen. Uno es la esperanza de vida al nacer. En México es aproximadamente 77 años, ¿no? Después, 7 años menos que el país que más alta esperanza de vida tiene en el mundo, que es Japón, que tiene 84. Una persona que nace en Japón espera vivir 84 años, una persona que nace en México 77. Ustedes dirán, son solo 7 años. Sí, son solo 7 años, pero vean, esto nos ubica en el lugar 47 de 195 países, ¿no? Estamos, digamos que, no tan cerca de Japón, no tan lejos tampoco, pero sí hay países, por supuesto, africanos, particularmente, 3 o 4 países africanos, cuya esperanza de vida al nacer es de 48 años. No estamos tan peor, podríamos estar mejor, ¿no? Y estamos ahí en un conglomerado de países que estamos más o menos en ese ranking de 77 años. Luego está la esperanza de vida a los 60, es decir, ¿cuánto se espera que viva una persona en México cuando cumple 60 años? En México es 22 años. Es decir, si una persona llega en México a los 60, todavía esperaría vivir 22 años más. Otra vez, el país cuya esperanza de vida a los 60 es más alta es Japón, 26 años. Hay una diferencia otra vez de 4, otra vez nos ubicamos en el lugar 42, ¿no? Otra vez hay países africanos que cuando lleguen a 60 esperan vivir solo 11 años. Y quizás el más importante de estos es la esperanza de vida saludable al nacer. Es decir, ¿cuántos años espera que tú vivas de manera saludable si naces en México? Esta esperanza es de 65 años. Hay ahí un desfase de 10 años con respecto a Japón, son 75. ¿No? Ellos 75, nosotros 65. Y otra vez hay países africanos que esperan vivir saludablemente solo 29 años. Pero vean, qué importante es esto. Si alguien que nace en México espera vivir 77 años, pero saludablemente solo va a vivir 65, quiere decir que una persona en México en promedio esperaría vivir 12 años con algún grado de discapacidad. No, porque si espera vivir 77 años y de esos 77 solo 65 son saludables, pues entonces digamos que en promedio en México una persona esperaría vivir 12 años con algún tipo de discapacidad, ¿no? Déjenme todavía contextualizarles un poco más esto. Les voy a presentar este estudio, que voy a presentar varios resultados de este estudio que coordinamos aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Este es un estudio que se llama el estudio SAGE, es el Study on Global Aging and Adult Health, el estudio global sobre el envejecimiento y salud en el adulto, en el que participan 6 países de perfiles demográficos similares y sociodemográficos parecidos, ¿no? Todos estos son 6 países en los 5 continentes, que es India, Rusia, China, México, Ghana y Sudáfrica. Son 6 países que participan en este estudio. Este es un estudio longitudinal, ¿no? Que tiene varias mediciones, y en México nosotros lo coordinamos aquí en Salud Pública. Con respecto a esos 6 países, vean, por ejemplo, México se ubica bastante bien en términos de esperanza de vida saludable y esperanza de vida al nacer. Es el que ustedes ven en la cuarta fila, ¿no? Tenemos perfiles similares al de China y Rusia, y los países que tienen perfil peor que nosotros son Ghana, India y Sudáfrica, ¿no? Pero el punto es que en este concierto de países similares al nuestro en términos demográficos, epidemiológicos, en términos económicos ya China y Rusia nos se separaron un buen trecho, pero digamos, en ese concierto de países, México no está tan mal ubicado, digamos, ¿no? Voy a regresar sobre los resultados de ese estudio varias veces. Ahora, ¿cuál es el perfil de salud, estrictamente hablando de salud, de los adultos de 60 años y más? Les presento varios datos empíricos que hemos generado aquí en Salud Pública. Primero, con datos del estudio SAGE, como les decía, este es un estudio longitudinal que hemos seguido ya aquí les presento solo datos del 2009 al 2017, pero a estos adultos mayores los hemos entrevistado desde el 2009 y hasta el 2021. Son 12 años en que hemos seguido casi a 3,000 adultos mayores en todo el país. Estos resultados son representativos a nivel nacional de los adultos mayores. Este es el perfil que nosotros hemos encontrado. Entre el 50 y 60% de los adultos mayores en México están fundamentalmente sanos y funcionales. Este es el primer mito que debemos destruir. De ninguna manera la mayoría de adultos mayores están enfermos, de ninguna manera. La mayoría es fundamentalmente sano y funcional.
entre un 20 y un 30% tiene alguna presencia de enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cardíacas o demencias, tiene la presencia quizás de multimorbilidad, más probablemente un ente que nosotros llamamos síndrome geriátrico que se llama fragilidad. Sumados esos dos porcentajes, resulta ser que entre el 70 y 80% de los mayores son fundamentalmente sanos y funcionales. Por supuesto que hay un segmento que sí está sufriendo en México. Entre un 10 y 20% tiene la presencia de síndromes geriátricos y discapacidad. Estos síndromes son muy útiles en el ámbito de geriatría y gerontología, como la sarcopenia, la malnutrición, las caídas, el deterioro sensorial, el dolor, la depresión. Y una minoría de los adultos mayores en México, entre 5 y 10, son totalmente discapacitados y dependientes. Y voy a regresar a hablar de la discapacidad y de la dependencia más adelante. Pero es una minoría. El problema es que esa minoría, que es entre el 5 y 10%, con los números actuales, en México actualmente hay cerca de 13 millones de adultos mayores. Pues estás hablando que más o menos, si es el 10%, 1.300.000 personas en México tienen niveles muy severos de discapacidad y de dependencia. Y luego les cuento algunos datos de salud que generamos con base en la ENSANUD, en este artículo, en el que exponemos las condiciones de salud, síndromes geriátricos y estado de nutrición de los adultos mayores. Vean, quiero que se concentren en la columna de la izquierda, ¿no? El 25% de los adultos mayores tiene diabetes, el 42% hipertensión, el 25% colesterol alto, ¿no? El 21% triglicéridos altos, alguna enfermedad del corazón el 7%, algún embolia, infarto cerebral el 1.2% y el 16% alguna enfermedad de tipo renal, ¿no? Pero más importante aún son estos indicadores. El 10% tiene fragilidad, que es un síndrome geriátrico, 40% tiene síntomas depresivos, que es otro síndrome geriátrico, el 4% ha sufrido alguna caída, créanme que las caídas para adultos mayores de 70, 80 años pueden ser letales, el 55% tiene multimorbilidad, que quiere decir que tiene 2 o más enfermedades crónicas, el 13% tiene algún deterioro visual, el 7% algún deterioro auditivo y el 9% algún grado de malnutrición, digamos. Estos son resultados de la encuesta de salud y nutrición más reciente a nivel nacional, que es representativa a nivel nacional también. Bueno, ya acercándome casi al final, yo les decía, dado que el concepto de envejecimiento saludable pone mayor énfasis en la capacidad funcional, hay dos conceptos fundamentales que debemos tomar en cuenta. No es la enfermedad, insisto, no es la presencia de enfermedades crónicas. Una persona puede vivir saludablemente aún que tenga alguna enfermedad crónica. Entonces, el punto es dirigir nuestro discurso y nuestras acciones hacia la capacidad funcional de las personas. Y la capacidad funcional de las personas se ve afectada por la discapacidad y la dependencia, ¿no? Entonces, rápidamente, me voy a tomar la libertad de leer muy rápidamente esto que pongo aquí. Un indicador de enorme importancia en los estudios sobre el envejecimiento poblacional y la salud es la capacidad funcional. Entre otros motivos, porque este indicador permite indicar a los sujetos más vulnerables debido a que comienza a disminuir la capacidad para sustentarse a sí mismos a través de la pérdida de capacidades sensoriales y corporales. Entonces, nada más déjenme hacer aquí un breve paréntesis. ¿A qué nos referimos con esto de la pérdida de la capacidad funcional? ¿No? En el área de envejecimiento se han definido ya hace muchos años una serie de actividades que nosotros llamamos básicas, actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. Imagínense, solo quiero decir, sé que la mayoría de ustedes quizás son universitarios y son muy jóvenes, pero imagínense por un momento, solo por un momento, que ustedes no fuesen capaces de bañarse por ustedes mismos, que alguien los tuviese que bañar, que alguien les tuviera que dar de comer, que fueran a la tienda y no fueran capaces de pagar y que alguien pagara por ustedes. No porque no tuvieran dinero, sino porque tienen el dinero, pero no pueden manejar el dinero. Bueno, a eso nos referimos con la pérdida de la capacidad funcional, a las cosas más básicas, cotidianas de la vida. Cuando un adulto mayor llega a esos niveles, entonces sí que no está viviendo un envejecimiento saludable, ¿no? Esas condiciones pueden desembocar en condiciones como la fragilidad, la discapacidad y finalmente la dependencia funcional. Ese es el concepto clave. Toda la política de envejecimiento debe estar dirigida a que los adultos mayores no sean dependientes, no tengan que depender de alguien más. Claro, ustedes dirán, bueno, pero que no dependa económicamente. No, no estamos hablando en sentido económico, social, sino físico. Imagínense que ustedes no pudieran caminar y alguien les tiene que ayudar a caminar. A eso nos referimos, ¿no? Esa es la dependencia funcional y es diferente de la discapacidad. Puede haber gente con cierto nivel de discapacidad visual, auditiva y no ser dependiente funcional. Eso es importante porque ya sabemos
que la presencia de dependencia funcional implica mayor carga emocional y financiera, no solo para la familia y su cuidador, sino para el sistema de salud y finalmente para la sociedad. Entonces, esos adultos mayores con dependencia funcional es ese 5 o 10% que les mostré en una lámina anterior. Y bueno, déjenme presentarles cuál es la perspectiva en México. ¿Qué porcentaje de adultos mayores tendremos en México con discapacidad severa y muy probablemente con dependencia funcional? Estos resultados también están con base en el estudio SAGE, ¿no? En el que comparamos también 6 países, vean. La barra azul son los más saludables. La barra azul y rojo café son el perfil más saludable. Las barras verde y morada son las peores. De hecho, la morada es la que nos debería llamar la atención. Es el porcentaje de gente que tiene discapacidad severa y muy probablemente dependencia funcional. Vean que si nos comparamos con los 6 países, México y China tienen un perfil similar, quizás el mejor perfil. Después Rusia, seguido de Sudáfrica, y los que tienen el peor perfil son Ghana y India. Pero lo más importante, ¿qué porcentaje en México esperamos que tenga discapacidad severa y dependencia funcional? Según estos datos, el 5.6%, ¿no? Estamos hablando de gente que no puede valerse por sí misma. Y ese es, claramente esas personas no están teniendo un envejecimiento saludable. También con estos datos de 6 hemos estimado esto que le llamo trayectorias longitudinales. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo está envejeciendo la población en términos de fragilidad, discapacidad y dependencia funcional. En general, en México están aumentando esos porcentajes, ¿no? A lo largo del tiempo. Esto tomando una ventana del 2009 al 2017. Y bueno, para terminar, les presento esto que le llamo trayectorias del envejecimiento saludable. A la par que la OMS lanzó el concepto de envejecimiento saludable, también lanzó una propuesta de una métrica para medir el envejecimiento saludable. Hay toda una lista de indicadores y una metodología estadística para construir esta métrica o índice de envejecimiento saludable. Entonces, por eso, nosotros hemos estimado cuáles serán las trayectorias del envejecimiento saludable. Se los voy a presentar, solo déjenme darle 2 ideas rápidamente. 1, vean, muchos tenemos la idea de que el curso de vida es ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos deterioramos y morimos. Pero no es cierto. Lo que quiero decirles aquí es una práctica común asumir que un solo perfil de envejecimiento es la trayectoria esperada para todas las personas mayores. ¿Cuál es esa trayectoria? Buena salud, seguida de un rápido declive y luego la muerte. No. La evidencia que tenemos el día de hoy es que el envejecimiento es más bien un proceso heterogéneo. Es decir, no todos envejecen igual. Y en ese sentido es urgente, proporcional a formuladores de políticas sobre las potenciales trayectorias de envejecimiento en México con el fin de identificar mejores estrategias para lograr que las personas tengan un envejecimiento saludable. Entonces, déjenme presentarles primero, ¿cuál es la trayectoria del envejecimiento saludable en México? Si asumiera que hay solo una, sería esta, vean. Es decir, que a lo largo del tiempo hay un declive de la capacidad del envejecimiento saludable. Esta es una métrica de salud que se llama, o sea, a lo largo del año, a lo largo de los años hay una pendiente que declina, ¿no? Esas líneas que ustedes ven detrás son las trayectorias de los cerca de 3,000 adultos mayores que tenemos. Pero esto no es cierto. Esto sería asumir que hay una sola trayectoria. Entonces, con la ayuda de cierta metodología estadística, de una clase de modelos de mezcla de crecimiento, nosotros podemos identificar que en México en realidad existen 3 trayectorias del envejecimiento saludable, y aquí se las presento. Una trayectoria, el grupo 1, es un grupo que tiene un rápido declive en su capacidad funcional, en su envejecimiento saludable. Hay otro grupo, el grupo 2, que tiene una trayectoria relativamente estable. Y hay un grupo 3 que incluso mejora a lo largo del tiempo su métrica de salud, de envejecimiento saludable, ¿no? Entonces, no hay una trayectoria. En México, al menos, indicamos que hay 3 grupos de personas. ¿Cuál sería el grupo que más nos preocupa? Por supuesto, el grupo 1. Es el grupo que tiene niveles bajos entre su métrica de envejecimiento saludable y además a lo largo del tiempo disminuye sus capacidades funcionales, ¿no? Ese es el grupo que más nos preocupa. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones globales de los que les acabo de presentar? Algunas rápidas, ¿no? La primera, la creciente longevidad de nuestras poblaciones debe ser motivo de celebración, sí, vivimos más, pero también debe ser un motivo de preocupación. Pero vean, el envejecimiento poblacional abre nuevas oportunidades para reinventar la política de salud para beneficio de todos, jóvenes y viejos. ¿A qué nos referimos? Claro, si nosotros logramos entender por qué algunos adultos mayores envejecen de manera no saludable, con presencia de enfermedad, de discapacidad, de dependencia funcional,
nos daremos cuenta que eso empieza desde etapas muy tempranas. Entonces esas políticas van a favorecer a los niños, a los jóvenes, porque desde esas edades se tienen que implementar políticas que favorezcan un envejecimiento saludable. De hecho, esta es la idea que hoy manejamos. La idea más poderosa que quiero compartirles es esta. El envejecimiento saludable empieza en la juventud, si no es que en la niñez. No se esperen a ser viejos para tener buenos hábitos. No se esperen a ser viejos para cuidar su salud. No se esperen a ser viejos para comer bien. No se esperen a ser viejos para hacer ejercicio. No. Su envejecimiento saludable, todos los que me están escuchando, su envejecimiento saludable empieza hoy. El tema clave que determina la relación entre el envejecimiento poblacional y el envejecimiento saludable es el estado funcional. Esto ya lo insistí mucho. Es la capacidad funcional de nuestros mayores. Y bueno, entonces, dos ideas básicas. ¿Cuáles serían los modelos de atención en términos del envejecimiento poblacional? Uno, dar prioridad a la cobertura universal de los adultos mayores de 70 años y más. Es urgente que los adultos mayores de 70 años y más tengan una cobertura universal de servicios de salud. Esa edad después se puede bajar cuando haya más recursos. Punto número 2, debe haber una atención primaria básica para enfermedades crónicas no transmisibles con prioridad en el enfoque preventivo y curso de vida. 3, debe haber una atención, ya cuando se empeora la salud, una atención a las necesidades de aquellos con enfermedades crónicas avanzadas, síndromes geriátricos y cuidados paliativos. Y en términos de política pública, es urgente que tengamos acciones de promoción del envejecimiento saludable y prevención de la discapacidad. Y otra vez, promoción no quiere decir pegar pósters, sacar anuncios en la televisión y en la radio de ser una persona saludable, no. Tiene que traducirse en acciones. Eso quiere decir crear y desarrollar modelos comunitarios de cuidados de largo plazo, capacitar al personal necesario para su operación. Y por último, ese sí ya es una tarea más grande, dirigida literalmente a los responsables políticos, tiene que haber una coordinación y participación intersectorial, donde participen al menos estos tres sectores: salud, educación y social. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Yo con eso terminaría y pues doy lugar a lo que siga, por favor. Y muy bien, muchísimas gracias, maestro Aarón. Voy a dejar de presentar, perdón. Sí, ok, está bien, gracias. Muchísimas gracias por su excelente conferencia. Ahora daremos inicio a la sesión de preguntas. Les recordamos que pueden escribir acá en el chat sus preguntas y, bueno, de igual manera, y también levantar las manitas y de igual manera en Facebook. Ok, doy lectura a una de las preguntas. Pregunta Ortega Pelo Citlali. Y nuestro estilo de vida actual, sedentario y digitalmente estimulado, ¿influirá sobre nuestra salud neurológica en un futuro? Esa es una de las preguntas. Le cedo la palabra, maestro, para que pueda responder. Sí, la respuesta ahí sería mixta. El estilo sedentario, sin duda. De hecho, nosotros ahorita tenemos sometido un artículo en una revista sobre estos temas de envejecimiento, actividad física. Hemos demostrado, con estos datos, nos hemos demostrado que el sedentarismo, fíjense, aumenta la discapacidad, incluso las tasas de mortalidad. El sedentarismo, sin duda, y también afecta a la parte cognitiva. Hay un ente de salud mental que nosotros le llamamos el deterioro cognitivo leve. El sedentarismo está profundamente relacionado con el deterioro cognitivo leve. Incluso hay estudios que han demostrado que tiene que ver también con la aparición de la demencia. Entonces, la respuesta es sí, sedentarismo sin duda. Con respecto a la exposición a toda esta parte, llamémosles cibertecnológica, permítanme llamarle así, ¿no? No estoy seguro. Es decir, fíjense, muchas de las intervenciones que se están proponiendo hoy para adultos mayores, los adultos mayores actuales, es probable que muchos de ellos que hoy conocemos de 70, 80 años y más, sean incluso analfabetos en el sentido tecnológico, ¿verdad? En este uso de plataformas, de internet, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que ahí es, como pasa muchas veces en la vida, pues depende, ¿verdad? Es decir, si aprovechamos estas herramientas informáticas, tecnológicas que tenemos hoy en día para favorecer un aspecto de vida saludable, para educar, para promocionar, eso va a impactar positivamente a los adultos mayores, sin duda. Pero como pasa, si se hace mal uso de ellos, seguramente no. Entonces ahí la respuesta sería más mixta, ¿no? Yo creo que más bien sería un nicho de oportunidad para que los adultos mayores se alfabeticen en el uso de estos recursos y que con el uso de estos recursos favorezcan un estilo de vida mejor, ¿no? Y porque incluso, perdón, con eso termino,
Claramente hay terapias, hoy en día hay intervenciones, hay ensayos clínicos que están reactivando la parte neurológica de los adultos mayores a partir del uso de la computadora, del teléfono celular y de los recursos, ¿no? Sin duda. Muchísimas gracias. Verónica Lira tiene una pregunta, no sé si desea realizarla directamente o puedo leerla acá, como usted desee, Verónica. Creo que no tiene habilitado el micrófono. Ok, bien, gracias. Tiene cerrado el micrófono, Lisandra. Gracias, doctor. Perdón. Doy lectura entonces a la pregunta de Verónica. Dice, ¿existe correlación entre envejecimiento y la mejora con el nivel socioeconómico? Digamos que entiendo que es un poco ambigua la respuesta, pero voy a mencionar 2 puntos. Voy a evitar la palabra correlación porque digamos que es un término estadístico ahí que se refiere a una relación lineal. Digo, me voy a poner ahorita como un ortodoxo de la estadística, ¿no? Voy a evitar la palabra correlación. Pero sí, digamos que hay una asociación altísima, muy fuerte, entre el nivel socioeconómico de las personas y el envejecimiento saludable, sin duda. Hace un año trabajé con un par de colegas en un artículo que le llamamos Desigualdades Socioeconómicas. A los que les interese este tema lo pueden buscar en el sitio de Salud Pública de México. Desigualdades socioeconómicas en la vejez. Entonces sí, no solo nosotros, en todo el mundo se ha reconocido que existe una gran brecha en el envejecimiento saludable de las personas con menores ingresos y mayores ingresos. Hay una asociación fuertísima. Y no solamente con el envejecimiento saludable, esto se podría extender en general. Cuando se habla de los determinantes sociales de la salud, uno de los determinantes sociales más poderosos para explicar el proceso de salud de enfermedad es el nivel socioeconómico. Es quizás el más poderoso determinante social. Hace tiempo, ¿no?, que en Inglaterra el famoso Marmot no abordó estos temas, y sí hay una asociación altísima entre el nivel socioeconómico y el envejecimiento saludable. Y déjenme terminar con esto. Hay un estudio en Finlandia. Los finlandeses se caracterizan porque han seguido a su gente desde antes de nacer. Ellos tienen una cohorte de cerca de 1,000 individuos que los siguieron desde antes de nacer, y los individuos ya tienen 80 o 90 años, fíjense. Entonces, los han medido casi cada 5 años. Entonces, lo que les quiero decir es que hace poco, un par de años o 3, publicaron un artículo donde dijeron, miren, el nivel socioeconómico, cuando nacieron, fíjense bien lo que les voy a decir, esto es muy poderoso. El nivel económico, cuando nacieron estos individuos, determina su mortalidad cuando tienen 80, 70 o 90 años, ¿no? Entonces sí, la respuesta, lo que debe haber dicho desde el principio es sí, no correlación, pero sí asociación. Bien, muchas gracias. Doctor Javier Sánchez. Sí, me parece que la compañera Verónica quería ahondar sobre la pregunta y sobre la respuesta. Ay, sí. Perdón, gracias. Es que es otra cosa. Y entonces, ¿existe algún tipo de relación o que se puedan ligar los datos que nos presentó sobre el estudio que hacen ustedes en México entre el porcentaje de adultos mayores de 60 años que tienen mejor salud con su nivel socioeconómico? Es decir, formulado de otro modo, es las personas adultos que tienen un nivel socioeconómico mayor envejecen mejor ya desde ahora. Sí, nosotros tenemos datos donde hemos medido el nivel socioeconómico del hogar donde viven los adultos mayores, ¿no? Y con este estudio longitudinal, de hecho, esos datos de SEI los hemos analizado poco. Hemos analizado más los datos de la ENSANUD, donde yo hablaba de las desigualdades socioeconómicas. Sí, en los datos actuales sí. Por ejemplo, lo que hemos hecho, y todavía no hemos publicado, pero hemos dividido a la población en quintiles de nivel socioeconómico, ¿no?, a partir del ingreso. Y claramente los quintiles más bajos tienen peores condiciones de salud. Actualmente, sí, sin duda. Lo vamos a publicar porque no lo hemos publicado, pero estamos en eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Verónica. Creo que ahora sí, doctor Javier. Ok, muchas gracias, Lisandra. Muchas gracias, Aaron, por esta intervención
tan interesante y tan relevante para, pues para nuestro laboratorio, para nuestro centro y para la universidad. Yo soy el titular del laboratorio que está organizando esto y bueno, quiero agradecerte por tu disposición. Sé que siempre es complicado organizar tus tiempos y demás, pero por la buena disposición que tuviste para participar con nosotros y espero que no sea la última. Espero que sea la primera de proyectos que nosotros tenemos aquí en el centro relacionados con el envejecimiento cognitivo y particularmente con el envejecimiento cognitivo saludable, ¿no? Claro que sí, pero con bueno, gusto, con gusto. Ya lo platicaremos en su momento y espero, por ahí mis alumnos estarán contactándose contigo seguramente para platicar y discutir los temas contigo. Una de las preguntas que tengo, ya entrando en materia de lo que exponías, es ¿qué pasa ahora con estas tendencias que nos mostrabas al principio hacia el 1950 y posterior en el periodo post-COVID, donde parece ser que ha habido una gran cantidad de muertes entre personas adultas mayores o de mayor edad? Con el incremento de la edad parece que había una mayor prevalencia de un desenlace fatal de la enfermedad. ¿Tendríamos que reconsiderar estas estadísticas o hablaríamos de tendencias que son más o menos estables? No sé qué opinas en este sentido, Aaron. Sí, tenemos ya datos, fíjate. Acabamos de terminar el trabajo de campo del estudio 6 de la ronda 4 2021, donde ya introdujimos cosas de COVID. Pero antes de eso, déjame decir rápidamente. Ciertamente, lo que hay que ajustar son las cifras, para México particularmente, las cifras de esperanza de vida y esperanza de vida saludable, pero sobre todo esperanza de vida. Tengo un par de colegas trabajando en Berkeley, en la Universidad de Berkeley. Fíjate que ellos publicaron un artículo sobre, no sé, se hizo muy famoso el estudio, ustedes lo deben conocer. Quien encabezó estos estudios en México fue un amigo mío que se llama Jairam, y ellos determinaron y demostraron muy empíricamente y fehacientemente que el nivel de violencia en México asociada a todas las actividades delictivas ha reducido la esperanza de vida. Todo lo primero que tenemos que ajustar es la esperanza de vida. Punto número 2, las estimaciones que tenemos no en México, sino a nivel global, es que el COVID ciertamente, todavía no sabemos cuánto, pero tienes razón, pero probablemente está cortando la esperanza de vida. Todavía no sabemos cuánto, ni cuánto ni qué tan veloz va a ser, ¿no? La esperanza del COVID. Pero por otro lado, déjame decirte el siguiente dato. Lo que sí sabe, que esto que voy a decir también hay que tomarlo con, como se dice de manera coloquial en México, con pinzas, porque confiamos en datos oficiales, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que la mortalidad en México para adultos mayores de 60 años y más, ¿no? Rondó en este, ¿cuánto llevamos de pandemia? ¿Año y medio? ¿18 meses o algo así, no? No tengo el dato, ¿no? Pero esa mortalidad en adultos mayores apenas fue 1% más de la mortalidad que esperábamos, digamos. Es decir, ¿cuál es la mortalidad global en México de adultos mayores de 60 años y más? Anual. Estamos hablando de que está en un 5 y 6%. Sin COVID, hablo, ¿no? En general esperamos un 5 o 6% de una tasa anual de mortalidad. Bueno, pues podríamos decir que en este año y medio hemos tenido entre un 1 y un 2%, ahí hay un intervalo de confianza, ¿no? De mortalidad excesiva de adultos mayores. Entonces, digamos que todavía pienso que es pronto para responder esta segunda pregunta. Mi impresión así a priori y con los pocos datos que tengo es que creo que no se va a modificar mayormente esta tendencia de que disminuyan los niños menores de 5 años y aumenten los adultos mayores de 60 años y más. Esas creo yo que no se va a modificar. Lo que sí se va a modificar en nuestra esperanza de vida se está cortando, ¿eh? Por ejemplo, nada más con esto cierro mi respuesta. Otra cosa que está cortando las esperanzas de vida, y tengo varios colegas en el instituto que están trabajando en este tema, es el cambio climático. El cambio climático está cortando nuestra esperanza de vida, sin duda. Okay. Muchas gracias, Aaron. Pues bueno, esto definitivamente nos da un panorama de que el envejecimiento no es un evento que el envejecimiento saludable o no saludable no es un evento que depende y corresponde exclusivamente del individuo, sino una serie de factores que se asocian a que esto suceda, incluso que pueden ir más allá del control del propio individuo en primera persona. Otra de las preguntas que quería hacerte, que tiene que ver con el entorno y que me parece de quienes nos siguen en Facebook, no crean que los estamos ignorando, he estado leyendo un poco las preguntas de quienes nos siguen en Facebook y algunas de ellas van en el sentido de la pregunta
que yo tengo es sobre la creación de entornos saludables para las personas adultas mayores y específicamente sobre un concepto que hemos estado estudiando en nuestro laboratorio, que es el envejecimiento activo, que también es un concepto que adoptamos de la Organización Mundial de la Salud de la UNESCO, sobre el envejecimiento activo como un modelo multidimensional para comprender o para enmarcar el envejecimiento saludable. No sé qué opinas en este sentido. No, igual, mira, obviamente en el marco del envejecimiento saludable, cuando se habla de entornos, lo primero es sí que entendemos amplio. Por ejemplo, ahorita venía la pregunta del socioeconómico, no es lo mismo vivir en verdad en una colonia, digamos, sin los accesos básicos de pavimentación, drenaje, agua potable, etcétera, que vivir en una colonia que tiene todo eso. Ese es un entorno, digamos, ¿no? Y que claramente hay una evidencia empírica aplastante, ¿no? Que el entorno propicio favorece el envejecimiento saludable, ¿no? Me refiero en estos servicios básicos. Segundo, fíjate que estoy también aquí en Salud Pública, ya empecé a trabajar hace unos años con gente que está trabajando mucho esta parte de actividad física, ¿no? Y ellos se han dado a la tarea de ver cómo influye la disponibilidad de parques, la disponibilidad de calles donde tú puedes caminar, ¿verdad? Esto que los gringos llaman walkability, ¿no? Que es un espacio donde puedes caminar en serio, donde no hay baches, topes y pendientes. Pero en Cuernavaca claramente en walkability quedamos a deber. O sea, Cuernavaca no es una ciudad para caminar en general. Bueno, lo que quiero decirte es que sí, también hay entornos que favorecen el bienestar saludable y entre otras cosas es clarísimo, esto también nosotros hemos generado evidencia y también la hay a nivel global, de que uno de los aspectos que más favorece el envejecimiento activo, saludable, es la actividad física. Entonces, en ese sentido, déjenme citarles solo un ejemplo de lo que es una intervención. En México, esto poco se sabe y poco se cacarea, pero en México, Ciudad de México, se crearon estos clubes de danzón, ¿no? Y la gente va ahí a bailar. Y está perfectamente medido el impacto positivo que ha tenido esos clubes en la capacidad funcional y en la activación de la gente. A eso no tengo una crítica, digamos, ¿no? Cada vez que hablamos de adultos mayores, seguimos pensando que su música favorita es el danzón. Y créanme que no. O sea, los que tienen actualmente 60 o 70 años crecieron en el rock de los 60s o de los 70s. O sea, solo quiero que cuando ustedes diseñen una intervención no les pongan danzón. O sea, danzón fueron nuestros abuelos. A los adultos mayores actuales no es el danzón. Pero bueno, más allá de esa crítica, que es un poco una anécdota curiosa, sí, es decir, claramente muchas de las intervenciones que tenemos que diseñar todavía en México tienen que ver con esta parte de activar a los adultos mayores, ¿verdad? Quizá ya es un poco tarde, porque yo les insisto, mi mensaje más poderoso es este: no se esperan a ser viejitos para activarse, créanme. Si pueden, entre más jóvenes puedan empezar a hacer ejercicio y a comer saludable, mejor. Eso les va a ayudar mucho a envejecer saludablemente, ¿no? Pero de acuerdo, Javier, con lo que mencionas. Okay. Muchas gracias, Aaron. Ya dejo el espacio a más preguntas, pero y precisamente nada más quisiera apuntar con esta anécdota que cuentas del danzón, que me parece muy interesante. A mí me gusta bailar danzón, pero bueno, soy atípico. Pero pensemos que en las estadísticas, es un poco para todos, que en las tendencias que nos muestraron, no es que en el 1950 los viejitos van a ser nuestros abuelitos, los viejitos vamos a ser nosotros, ¿no? Entonces tenemos que pensar que ese grueso de la población de 1950, si sobrevivimos, vamos a ser nosotros, ¿no? Entonces hay que preparar los espacios para nuestra propia vejez, ¿no? Creo que ese es un aspecto. Muchas gracias. Dejo espacio para otras preguntas. Sí, muchas gracias, doctor Javier. Mariano, ¿gustas que lea la pregunta o prefieres? Sí, lo puedo hacer. Muy buenas tardes, doctora Aaron. Buenas tardes. Nosotros, en torno a lo que usted ha planteado de cómo ayudar, ¿verdad?, a envejecernos de pronto de forma natural o avanzar un poco, permitir que la persona mejore su calidad de vida en el tiempo. Vemos que en el contexto de Sudamérica hay en diferentes países numerosas normas, ¿verdad?, enmarcadas en políticas públicas. Sin embargo, en el contexto de la aplicabilidad no se da. Sí,
en nuestro país, en Colombia, sucede mucho esto. Y en diferentes encuentros que hemos tenido de hábitos y estilos de vida saludables en población de adulto mayor, hemos hecho un contraste en ese sentido y vemos que hay muchas normas, pero poco programa y poca evidencia investigativa inclusive. Entonces, mi pregunta va enfocada hacia allá. En la actualidad, ¿existe algún programa a nivel de países en pobreza extrema, ¿sí?, donde realmente esas normas se le haga seguimiento o para que esta población pueda tener una mejor calidad de vida, o se está trabajando de forma aislada en diferentes países? No, mira, muchas gracias por la pregunta. Debo decir dos cosas. Uno, solo para ahondar en tu argumento, tienes razón. De hecho, yo puedo decir que en México somos expertos en eso. Hay un problema, se forma una comisión y un plan. Y después todo eso queda ahí en el olvido. Entonces somos expertísimos para eso, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos del área de la salud. Uno que sí funciona y otro que no. Por ejemplo, el único programa que existe en México, el único de salud dirigido a los adultos mayores, el único que funciona verdaderamente, es el del plan de vacunación. Una inmensa mayoría de adultos mayores en todo el país, en todas las áreas, tiene su cartilla nacional de vacunación y les es aplicada sus vacunas. Hay 3 vacunas que se le deben aplicar al adulto mayor, básicas, ¿no? La influenza, los tétanos, ¿no? Y la otra se me fue. Pero en fin, funciona de maravilla. Es un programa pero es el único a nivel salud, ¿no? Hay otro, por ejemplo, hace 4 o 5, incluso yo estuve un poco involucrado en las discusiones, solo en las discusiones, se creó algo que se llama el Plan Nacional de Alzheimer. Y créeme que cuando lo lees, de hecho deberías buscarlo por internet, lo lees y dices, este plan es maravilloso. El Plan Nacional de Alzheimer es verdaderamente maravilloso. Pero te digo una cosa, no tiene presupuesto. O sea, y cuando dices no tiene presupuesto, dices, ya, o sea, ¿qué van a hacer, verdad? 2, no tienen mecanismos para regulatorios, digamos, para decir, tú, Secretaría de Salud, debes hacer esto que digo yo, el Plan Nacional de Alzheimer. Por ese Plan Nacional de Alzheimer están varios sectores. Pues no tiene, digamos, los colmillos para forzar a que las secretarías implementen el plan. Entonces el Plan Nacional de Alzheimer, pues sí, ahí está, muy bonito, pero no. Ese era lo primero que quiero resaltar. Sí, en México, al igual que en toda nuestra región Latinoamérica, existen planes y programas que a veces no se aterrizan y algunas veces sí, ¿no? Por ejemplo, fuera del área de la salud, México tiene ya prácticamente, ¿qué te gusta? Unos 15 años que se implementó este programa de pensión no contributiva para los adultos mayores. Y funciona de maravilla. De hecho, mi incorporación en el tema de adultos mayores empezó por ahí, ¿no? Yo estuve muy involucrado en esta evaluación que se hizo del programa que se llamó 70 y más. Y créanme que los resultados eran maravillosos. Y eso sigue siendo muy bien, le digo. El asunto es que hoy en día ha perdido un poco su esencia, porque cuando nació este programa era darle servicios de salud y muchas cosas a las gentes, y hoy en día se ha reducido a darle dinero, lo cual no está mal. Darle dinero a las personas está bien, solo que si se les acompaña con servicios de salud, de nutrición, pues estaría mejor. Y para terminar la respuesta y no aburrirlos ya más, no, en todo el mundo, así como en México, hay programas, y en los de bajos ingresos también, y los programas más promisorios, y por eso saqué este último ejemplo, ahí sí estoy muy involucrado, ¿no? Soy miembro de una red global que se llama Pension Watch, ¿no? Que es una organización con base en Alemania que está monitoreando los programas de pensiones contributivas y no contributivas alrededor del mundo. Y déjame decirte que particularmente en los países de bajos ingresos, tanto esta organización como otras, como el Banco Mundial, están impulsando en que en los países más pobres del mundo existe una pensión universal para los adultos mayores. Y en muchos países, en una alta proporción, ya existe una pensión universal para adultos mayores. Y en algunos aspectos se está trabajando. Nos falta mucho. En algunos aspectos se está trabajando. Muchas gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta de Regina García Tavera. Dice, ¿a qué anciano se le considera paciente geriátrico?
Déjame ver si puedo, si entiendo bien la pregunta, ¿no? ¿A qué persona se le considera paciente geriátrico? Entonces, déjame decirte, si el criterio es la edad, ese es un tema, si se refiere a la edad, ese es un tema convulso a nivel mundial. Digo así porque exactamente cuando una persona comienza a ser adulto mayor, ¿verdad? Unos dicen que a los 60, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, fíjense, aquí voy a empezar a meter un poco de ruido. Saben que en nuestro estudio 6, que les presenté los resultados, para nosotros un adulto mayor y para los 6 países que nos dicen es una persona de 50 años y más. Pero además, fíjense, les voy a dar otro dato todavía más perturbador. ¿Saben en Japón a qué edad se considera una persona adulta mayor? A los 75 años. Pero además, fíjense, lo que les va a perturbar todavía más a ustedes, porque a mí pues ya me perturbó hace tiempo. La capacidad funcional de un japonés de 75 años es similar a la capacidad funcional de un mexicano de 65. O sea, tenemos un desfase amplio. Pero entonces, bueno, el punto es, si nos referimos a la edad, no hay un consenso, ¿no? El criterio más utilizado es 60 años y más, pero no hay un consenso, ¿no? Pero sí puedo decirles hacia dónde va la tendencia. La tendencia en países de bajos y medianos ingresos como México es de medianos ingresos, es que los adultos mayores empiezan a considerarse a partir de los 50. Porque otra vez, en los países de altos, hagan de cuenta, nuestra capacidad aeróbica, que eso se mide a través de lo que se llama el flujo respiratorio, en fin, toda nuestra capacidad tiene como decir, un desfase de 10 años con respecto a países nórdicos, japoneses, canadienses, ¿no? Entonces la tendencia va un poco por ahí, ¿no? Si el mundo sigue mejorando como hasta ahorita, si seguimos el ejemplo de Japón, por ejemplo, tal vez en un siglo, en México digamos, nuestros adultos mayores son aquellos de 75 años y más, tal vez, ¿no? Ahora, con esto termino mi pregunta. Si fuera el criterio de la edad, ahora, si más bien se refiere a un criterio clínico de cuando una persona es paciente geriátrico, ¿no? Necesariamente tendría que cumplir con dos criterios, la edad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú vas a la clínica de geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, que tiene una clínica especializada en geriatría, necesitas al menos tener 60 años. Pero además, necesitas ser canalizado por los servicios de primer nivel. Es decir, tú solo vas a ser un paciente geriátrico si eres referido a una unidad especializada en geriatría por un médico de primer nivel y además tienes 60 años. Ok, muchísimas gracias, maestro. Tenemos una pregunta de Kevin Ricardo Zavala y, bueno, primero que todo, él saluda y pregunta, ¿hay algo que podamos hacer como individuos para incrementar la esperanza de vida en el país? Es una pregunta harto compleja. Digamos que, mira, cuando hay indicadores macros, es que la esperanza de vida no es un indicador individual, sino es un indicador macro, de país, ¿no? De sociedad incluso. A lo mejor y de grupos, ¿no? De grupos. Es como si alguien me preguntara, yo como individuo, ¿cómo puedo incrementar el Producto Interno Bruto? Yo te diría, o sea, tu probabilidad de influenciar el producto, tu individuo, de incrementar o disminuir el Producto Interno Bruto de México es 0.000001, ¿no? Es casi imposible. Entonces, ¿cómo como individuos podríamos aumentar o afectar la esperanza de vida al nacer? Lo dudo mucho como individuos, ¿no? Tenía que ser la suma de voluntades de muchos individuos, más políticas de salud, más mayor infraestructura, más mayor presupuesto. Entonces, pienso que como individuo, pero yo como Aarón Salinas, con mi esfuerzo individual, pienso que podría afectar casi nada la esperanza de vida al nacer, sí. Muy bien. Carla Mata. Gracias, maestro. De nada. Hola, maestro. Bueno, gracias por aceptar. Me uno al agradecimiento que ya dio el doctor Javier. Yo fui la encargada de mandarle correos y muchas gracias por responderlos y aceptar la invitación que nosotros le hicimos. A mí me llama la atención, quedé igual impactada con las gráficas que nos muestra sobre la diferencia de la discapacidad que hay entre países. Entonces muestra que en México la discapacidad es leve, no así, por ejemplo, en la India. Yo me preguntaba, ¿qué estamos haciendo bien? O si es que algo estamos haciendo bien o es algo que se da de manera inherente a nuestra forma de vida. Por ejemplo, en el laboratorio, una de las temas que trabajamos es la actividad incidencial. Entonces yo pensaba, ahorita tengo un compañero que está comparando
la actividad incidencial y está haciendo un estudio longitudinal y se daba cuenta que al parecer las mujeres al tener mayor actividad incidencial, es decir, pues culturalmente en México así tengas 80 años tienes que estar haciendo la comida, tienes que lavar, tienes que barrer, todo el rol que tenemos de género, y eso pareciera que al final hace adultos mayores más activos y al final puede generar que tengan menos discapacidad, ¿no? No sé si eso puede ser o cómo leemos esos datos de diferencia entre países. Sí, los datos que yo presentaba son para estos 6 países, pero pueden extenderse a otros. Déjame responder en dos sentidos. El primero es que los datos que más llamaron la atención, deberían llamar la atención de esa gráfica, son los de discapacidad severa. Y si ahí México, China y Rusia tienen niveles similares que rondan China como el 2%, México como el 5%, Rusia como el 8%. Los otros países rebasan fácilmente el 15%, entre ellos India, ¿no? Entonces, fíjense que déjenme platicarles una anécdota. El coordinador en la OMS de este estudio 6 es una persona que nació en la India. Su nombre es Somnath Chatterjee. Él es el coordinador global de y con él hemos convivido muchísimo en la India, y él nos platicaba que no le extrañaba nada estos datos, ¿no? Y los vinculaba sobre todo porque vemos a la India, que actualmente es un país de una economía emergente, poderoso en muchos sentidos, ¿no? Nuclearmente, por ejemplo, es de los pocos países que tiene armamento nuclear. Pero él nos decía, yo por ejemplo me quejaba amargamente con él, le decía, es que las desigualdades socioeconómicas en México son abismales. Y yo casi que presumiendo le decía, sin duda no hay otro país con peor distribución de la riqueza que México. Y él pues me miró con una mirada condescendiente. Él es una persona casi una zeta, digamos, ¿no? Con una mirada tan tranquila, respiró profundo, una persona muy amable, y me dijo, no, Aaron, te equivocas. El peor país para desigualdades económicas es India. Lo que se conoce de India son apenas 3 o 4% de la población que viven de manera opulenta, pero en India un muy alto porcentaje de la población, y él, cuando platiqué con él me hablaba casi del 80%, que subsiste apenas del día a día, ¿no? Entonces, otra vez, yo creo que aquí en términos, si hablamos exclusivamente de la comparación India y México, él por lo menos lo atribuía a esta desventaja socioeconómica que tienen millones de indios, ¿no? Permítanme, no hindúes, sino de indios, que no están envejeciendo en el mejor de los contextos ni con los mejores de los recursos. Yo creo que esa es una hipótesis que teníamos que explorar con mayor rigor, ¿no? Es una hipótesis y tenemos que explorar con mayor rigor. Lo otro que él atribuía es que fíjense que aparejado con esto que acabo de decir, en la India tienen un grave problema, particularmente en los adultos mayores, y ahorita voy a explicar por qué, de poco acceso a la comida, de un concepto que se llama inseguridad alimentaria. Entonces pareciera ser que en la India, una alta, también como hipótesis de trabajo, pareciera ser que hay un muy alto porcentaje de adultos mayores que no están satisfaciendo sus necesidades calóricas diarias. Y eso también está lo que sí está demostrado en la literatura es que si no hay una suficiente ingesta calórica diaria que tú debes comer, se favorecen la discapacidad y la dependencia, eso sin duda. Entonces, como hipótesis de trabajo, Carla, serían esas dos. Hay una desigualdad abrumadora socioeconómica en la India, y muy aparejado con eso pareciera ser que en los adultos mayores en la India, no hay un alto grado de poco acceso a los alimentos básicos diarios, ¿no? Ya no digamos de una comida rica en proteínas, etcétera, sino de alimentos básicos, ¿no? Y claro, tú tienes razón, con esto termino la respuesta, y por eso es que la OMS, y con eso voy a terminar mi respuesta, por eso es que la OMS hace mucho énfasis en el concepto de curso de vida. Y yo creo que eso es algo que merece una discusión y otra presentación aparte, ¿no? Otra vez, ciertamente tú ponías el ejemplo de, con la perspectiva de género, las mujeres, en México es un hecho que las mujeres viven más. No quiere decir que vivan mejor esos años, ¿no? Viven más y todas, su esperanza de vida es más alta. En promedio, viven que entre 7 y 10 años más que los hombres, ¿verdad? Los hombres nos morimos antes. Pero pues esos 10 años las mujeres rara vez la pasan bien, ¿verdad? Es decir, muchas quedan en el desamparo, etc. Y tú tienes razón, por una cuestión de rol de género y de actividades siguen activas hasta muy grandes y pareciera ser que ese nivel de actividad las beneficia, ¿verdad?
Otra vez, es una hipótesis que debemos explorar con mayor rigor, saber por qué las mujeres están viviendo más. Hay toda una serie de explicaciones fisiológicas, genéticas, sociales, de por qué en México las mujeres viven más. Pero igualmente hay hipótesis de por qué si viven más, sus últimos 5 o 10 años las pasan. En verdad, la mayoría de las mujeres, digo, no quiero espantar a nadie, pero sí viven más, pero sus últimos 5 o 10 años no los viven nada bien, ¿no? No los viven nada bien. Entonces, esa es otra brecha que tenemos que trabajar y son datos que tenemos que generar para entender por qué está pasando eso. Gracias, maestro. Tenemos espacio para 3 últimas preguntas. Sí, sí, adelante. Okay. Tenemos una pregunta de Adrián. Adrián, ¿deseas? Te cedo la palabra si gustas. Sí, mi pregunta es con respecto al proceso de jubilación. ¿Cómo interviene en la cuestión del envejecimiento? Bueno, creo que hay políticas de empleo para después de la jubilación, ¿no? Pero creo que solo inciden bueno, no tengo conocimiento de qué tan amplia es su incidencia, pero ¿cómo es el panorama en este proceso de jubilación con respecto al envejecimiento? La respuesta rápida es desolador, ¿no? Pero déjame ahondar en mi respuesta. Mira, les decía yo entré a este tema del envejecimiento porque hace unos 15 años participé en la evaluación del programa 70 y más, ¿no? Que básicamente el programa 70 y más fue una pensión que se llama no contributiva. Entonces déjame empezar por ahí, ¿no? Cuando una persona llega al final de su vida laboral, digamos, entonces, si trabajó en el sector formal, él fue formando un patrimonio que podríamos llamar una pensión, tal cual. Y eso se llama una pensión contributiva, porque si tú trabajas toda tu vida, parte de tu salario se descuenta y va a un fondo. A ese fondo le llamamos una pensión. Y si esa pensión viene de tus recursos, de tus ingresos laborales, se le llama pensión contributiva. En todo el mundo, no solo en México, la inmensa mayoría de las personas no tiene una pensión contributiva, ¿no? En México, ahora me voy a centrar en México, toda la gente que nunca trabajó en el sector formal, que trabajó en el sector informal, no tiene una pensión. Entonces, cuando el gobierno quiere asegurarles una pensión a esas personas, eso se llama una pensión no contributiva. Y no es en un sentido peyorativo, se le llama no contributiva porque, digamos, como no tuvo acceso al mercado laboral formal, entonces no tuvo capacidad de aportar de su salario, ¿verdad? Entonces se le llama una pensión no contributiva por eso. Entonces, esto que llamamos el programa para adultos mayores, que les das un dinero, es una pensión no contributiva. Entonces, ¿cuál es la perspectiva en México del envejecimiento y la jubilación y las pensiones? Los últimos datos con los que tuve acceso yo hace como 6 o 7 años hablaban de que más o menos el 70% de las personas en México no va a tener acceso a una pensión contributiva. Punto número 1. Entonces, quiere decir que el gobierno va a tener que hacerse cargo de casi el 70% de la población dándoles una pensión no contributiva, ¿no? Que actualmente creo que subió, ¿no? Creo que le están dando como 2,500 pesos bimensuales o bimestrales a los mayores, creo. Y yo sé que para una persona que gana 20,000 pesos, 2,500 es nada. Pero vean que si vives en una zona rural apartada y tienes ingresos de 1,000 o 2,000 pesos al mes, si te dan 2,500 pesos más, créanme que eso hace la diferencia enorme. Y en México muchos adultos mayores viven así. Entonces, la perspectiva es esa. Parece ser que por lo menos en los próximos 100 años al menos va a haber este esquema de pensiones no contributivas. Los gobiernos, no solo los de México, van a tener que crear esquemas de pensiones no contributivas. Ojalá sean universales, ¿no? Y eventualmente, se espera que se vayan generando políticas de acceso laboral a los adultos mayores. Con respecto a esto último, soy muy pesimista, yo, ¿verdad? Porque créanme que un trabajo no es empaquetar cosas en Walmart. O sea, eso no es un trabajo, ¿no? Eso es casi un hobby. Y está bien, no lo veo mal. Ojo, no lo veo mal. O sea, ¿por qué? Porque no solo es que los adultos mayores vayan y se ganen un dinero empaquetando cosas, sino porque además ahí socializan. Eso les ayuda muchísimo. Con eso estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no es un plan ni una solución laboral, ¿verdad? Entonces soy un poco pesimista al respecto porque ahí no encuentro, todavía yo no encuentro cuál sería nuestra forma de generar un mercado laboral para adultos mayores, ¿verdad? No soy especialista, por supuesto, economista laboral, ni mucho menos, pero
en lo poco que me ha tocado reflexionar, no veo para dónde vaya eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestro. Damos espacio a una pregunta que tenemos en Facebook, Isidoro, y luego pasamos a la última pregunta de la compañera Dulce Pérez. Compañero Isidoro. Sí, perdón, sí. Buenas tardes a todos. Muy interesante la conferencia y hubo mucha actividad en el Facebook, muchas preguntas, pero la mayoría ya se han respondido. Y pues solamente resumiendo una que hicieron varios, es de la importancia, qué papel tiene la geriatría actualmente o más bien en el futuro, si esta se podría convertir en la especialidad médica más importante. Ok, gracias. La respuesta, discúlpenme la ambigüedad, la respuesta es sí y no. ¿No? Déjenme ahondar porque dado que la proporción de adultos mayores en todo el mundo y en México en particular está creciendo de manera rápida, sí, la geriatría va a ser una disciplina altamente demandada, digamos, ¿no? No sé si vaya a ser la disciplina del futuro, pero va a ser muy demandada. De hecho, fíjense que voy a ahondar mi respuesta. Actualmente hay solo un puñado de países, tal vez 10, los nórdicos, Canadá, Japón, Estados Unidos, Inglaterra y algún país, Francia. Quizás suman 10 países no más que tienen un número adecuado de geriatras por número de adultos mayores. Es decir, se esperaría que tú tuvieras un geriatra por cada 1000 adultos mayores, ¿no? Con eso darías un buen servicio a la población. ¿Saben cuántos geriatras hay en México por cada cuántos adultos mayores? La respuesta es casi 0 para 1000, ¿no? Tenemos creo que 1 por cada 1,000,000 casi. Tenemos muy pocos geriatras en México. Entonces, esa es mi primer parte de la respuesta. Sí, va a haber una gran demanda de geriatras y en ese sentido, más nos vale que en México empecemos a formar geriatras porque van a ser muy socorridos. Pero punto número 2, fíjate que, y esto yo no soy geriatra, por supuesto, pero convivo con mucho con los geriatras. Y ellos me han comentado lo siguiente: sí, pero fíjate que lo que va a demandar el futuro no son geriatras en sí. Les voy a decir a qué se refiere. Ustedes saben que en el campo de la medicina hay médicos generales, ¿verdad? Los médicos generales fueron muy socorridos hace 50, 60, 70 años. ¿Y qué ha pasado a lo largo del tiempo? Que ya los médicos generales no nos sirven, ¿verdad? Necesitamos médicos especialistas, ¿verdad? De hecho, un geriatra es un médico especialista. Pero fíjense qué paradoja más grande y qué dolorosa. Un geriatra dice, pues yo ya estudié casi 12 años para ser geriatra. Pero ¿saben qué? Que lo que necesitamos son geriatras especialistas. Es decir, un geriatra que se encargue del cáncer, un geriatra que se encargue de la diabetes. Entonces, resulta que van a tener que estudiar más porque necesitamos geriatras especializados, ¿verdad? Y por último, y con eso termino mi respuesta porque la pregunta es más que pertinente, lo cierto es que sí deberíamos aspirar a que nuestros adultos mayores fuesen atendidos por una persona especialista. Les voy a decir por qué. Es una reflexión muy rápida. Porque hoy en día lo que pasa en México es que un adulto mayor va a ver al médico y tiene a quien le trata la diabetes, le trata la hipertensión. Entonces, tiene 5 o 6 médicos que lo atienden, no conectados, no coordinados. Y entonces lo que pasa es que el adulto mayor se está sometiendo a un fenómeno que se llama polifarmacia, que es súper dañino. Y no solamente eso, sino que los criterios para atender a los adultos mayores, como bien dicen nuestros colegas geriatras, es otro. Es como decir, oye, ¿por qué no ve un médico de adultos a un niño? No, porque la medicina de los niños es diferente y hay los pediatras, ¿verdad? Bueno, pues ahora nosotros también decimos lo mismo. Un médico normal no puede ver adultos, tiene que ser un médico especialista. Entonces, la respuesta es sí, va a ser la especialidad del futuro, pero la expectativa que tienen mis colegas geriatras es que lo que en realidad va a hacer falta son geriatras especializados, ¿no? Por ejemplo, geriatra oncólogo, por decir algo, ¿no? Pero sí, si alguno de ustedes se animara a estudiar geriatría, sin duda yo creo que le puede ir bien. Sí, nos hacen falta muchos. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, la última pregunta la tiene la compañera Dulce Pérez. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Aarón. Mi pregunta es si existe algo actualmente en su línea de investigación o alguna paralela en el Instituto Nacional de Salud Pública
¿Algún programa social que promueva o fomente el cuidado de la salud en la vejez o el envejecimiento activo que esté vigente o adaptado a las condiciones virtuales? No, la respuesta rápida es no. En México, que yo sepa, no solo en salud pública, en México que yo sepa, no. Ustedes saben que hace como unos 10 años, bueno, si no lo saben, se los digo, se creó el Instituto Nacional de Geriatría en México. El Instituto Nacional de Geriatría, digamos, en esta corta etapa, ha estado viendo mucho de estos aspectos. Aquí amplío un poco mi respuesta porque fíjate que nos pasa en México todo esto de lo que nos pasa tanto con la descoordinación, ¿verdad? Porque en México ya teníamos muchos años con un ente que se llama el Instituto Nacional de Atención a las Personas Mayores, mejor conocido como el INAPAM. Que, fíjense que me da un poco de tristeza decirlo, pero casi que su mayor labor es darle una credencial a los adultos mayores para que no les cobren el transporte público, entre otras cosas. Y no está mal, eso está muy bien. Pero poco es sabido de las acciones que toma. Entonces, hay ahí todo un debate de qué hacemos con el INAPAM. Ojalá pues, se pueda reformar y que sea responsable de este tipo de cosas como la que tú mencionas, ¿verdad? Un plan de atención que esté, ya no digamos aterrizar las necesidades actuales de la distancia y de la incomunicación y las plataformas nuevas, ¿verdad? Ya con que existiera uno, ¿verdad? Nos daría pues, bien servicio. Y el INAPAM podría ser. Pero quien sé que está haciendo mucho en ese aspecto es el INGER, el Instituto Nacional de Geriatría. Por ejemplo, mira, conozco muy de cerca a una colega que desarrolló una aplicación para teléfono celular que es auxiliar en las caídas, ¿no? Ella trabaja en el Instituto Nacional de Geriatría. Ellos tienen un área que se llama gerotecnología. Entonces, ella generó una aplicación que puso en su celular, que los otros medios pueden descargar, instalar, o alguien se lo puede hacer. Y si ellos sufren una caída, inmediatamente se activa toda una red a sus conocidos, a su médico, anunciándoles que el otro medio acaba de tener una caída, ¿no? Entonces sé que están avanzando en eso, sé que tenemos casi nada y que en lo futuro tenemos que trabajar en eso. Particularmente yo creo que identifico 12 entidades que deben hacer eso en México. INAPAM y el Instituto Nacional de Geriatría. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, antes de finalizar, quisiera hacer entrega de la constancia para nuestro ponente. Muy bien, el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, a través del Laboratorio de Psicología Cognitiva, otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Aarón Salinas Rodríguez por su participación como ponente con la conferencia Salud y Envejecimiento Poblacional en México en el marco del primer ciclo de conferencias virtuales hacia una mirada integral sobre la vejez, impartida el día 30 de agosto de 2021. Firma el director del 5 de nuestro centro, el doctor Juan Carlos González González, y el responsable del área de psicología cognitiva del mismo centro, el doctor Javier Sánchez López. Bueno, de manera personal, agradezco muchísimo, igualmente que nuestros compañeros y también el doctor Javier, su presencia. Bueno, primero que todo, aceptar participar en este ciclo de conferencias y, por supuesto, su presencia, maestro Aarón. Ha sido un placer tenerlo. Yo soy una de las compañeras que también trabaja con esta línea de investigación de envejecimiento y me ha gustado muchísimo su conferencia. Incluso hago mía esta frase suya en la que usted dice: el envejecimiento saludable empieza con la juventud y no en la vejez. Me gustó muchísimo, de verdad que sí. Bueno, agradecemos a todos su asistencia a este evento, a las personas que se conectan desde México, pero también desde otras partes del mundo. Y bueno, les recordamos mantenerse atentos a las siguientes ponencias en la página web del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas. La siguiente conferencia se llevará a cabo el lunes 27 de septiembre de este año a las 2 de la tarde con la doctora Talía Fernández. El título de su conferencia es La neuroretroalimentación como tratamiento preventivo en adultos mayores sanos con riesgo electroencefalográfico de deterioro cognitivo. Nuevamente, maestro, muchísimas gracias. Espero vernos pronto de nuevo y nos despedimos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Saludos.
Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.